Bien, buenas tardes alumnos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase de Derecho Civil en la unidad Personas. Les doy la bienvenida como siempre a este curso que tiene la particularidad de que los estamos haciendo vía videos mientras las condiciones no permitan otra forma de clase. ¿Ya? A lo mejor algún día avanzamos un poco más hacia las clases en vivo, mientras tanto esta es la fórmula. También hacer presente como, digamos, la reflexión que nos convoca en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. La situación no ha sido fácil. Ustedes ven que los números se incrementan y por alguna observación, que es una cualidad natural de los abogados y de las abogadas, ser muy observadores, uno podría apreciar de que a veces pareciera que las personas no están tomando real conciencia de lo que está pasando. Y aquí, por toda la información, porque aquí hay que creer, algo que suele pasarle a esta sociedad que estamos viviendo es que es un poco incrédula, seguramente por situaciones que han pasado, pero lo que está acá atrás refleja que en algún minuto alguien decidió investigar un tema y exponerlo. Eso traduce en los libros de alguna manera informan acerca de el saber y ese saber lo exponen. Entonces, cuando las personas son incrédulas frente a las situaciones que están ocurriendo en una pandemia que es de orden mundial, llama la atención que cada uno crea saber cuál es la solución e incluso proponerla. Eh, Eso es grave porque si no se tienen los conocimientos, no se puede ayudar, por mucha buena voluntad que exista. Y aquí, por eso yo soy claro en que la profesión de abogado es una profesión de servicio, es una profesión en que las personas toman un problema ajeno, lo internalizan y luego tratan de ayudar en base a sus conocimientos. Si no hay conocimiento, señores, señoritas, por mucha buena voluntad que haga, la defensa va a ser muy mala. Entonces, creo que con lo que está pasando hay que tener mucho cuidado. Hay que obedecer las reglas de las personas que saben y que tratan de ayudar a resolver este problema. Bien, así que con el deseo de que estén bien, de que su familia esté bien, espero que podamos salir adelante pronto. Si ven que me distraigo algunos segundos es porque en otra clase que hice temprano llegan los correos, ¿ya? Entonces se posicionan aquí abajo. Bien, pero vamos a la clase nuestra. La clase nuestra dice relación con que efectivamente estamos analizando al sujeto y sus atributos. Ustedes ya hicieron sus tareas y algunas ya las he recibido relativas al nombre y relativas al domicilio y pudieron ya desde su propia perspectiva irse dando cuenta que estas situaciones a lo mejor parecen obvias, tener un nombre y tener un domicilio, sin embargo generan problemas importantes y por eso la ley ha tenido que regularla. Pero hoy día vamos a ir a otro atributo, que es la capacidad de goce. Esto parece como a lo mejor un poco desconocido, pero es muy vital y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la capacidad de goce es una actitud legal para adquirir derechos, solo para eso, para adquirirlos. Es decir, por la sola condición de ser persona, de ser en este caso, en el caso nuestro, un ser humano o en una persona jurídica, tienen derecho de adquirir una facultad, un beneficio o un derecho. Eso, piénsenlo ustedes, para que se pueda comprender mejor lo que fue el tiempo de la esclavitud. El esclavo no tenía derechos. ¿Por qué? Porque era una cosa. Entonces las cosas no tenían derechos. Eran así asimilables a una mesa, a una silla, y por eso se vendían en los mercados. Y por esa razón, entonces, jamás tuvieron eso. Cuando entra conciencia de que el ser humano, cualquiera sea su raza, tiene dignidad por la sola condición de ser ser humano, recién entonces
se asocia a la idea de que hay derechos que les son inherentes y entre ellos, en este caso, fue la libertad. ¿Ven? Entonces, el que nosotros podamos adquirir derechos que lo vemos tan natural y tan obvio, eh, claramente no ocurrió así en todo el tiempo, sino que en el tiempo de esclavitud lamentablemente no existía esa posibilidad. Hoy día ya está claro que todas las personas son susceptibles de adquirir y por eso es un atributo, porque no se concibe persona sin capacidad de goce, es decir, sin la actitud legal para adquirir derechos. El tema de la capacidad de goce, después lo vamos a ver, se inserta en un campo más amplio que es el total de la capacidad. Quiero que revisen allí el artículo 1446 y el 1445, que efectivamente en su parte final da una definición de capacidad. ¿Ah? Y él lo entiende como la facultad de poder obligarse sin el ministerio u autorización de otra persona. Y el 1446 señala que efectivamente todas las personas son capaces, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Pero esta capacidad es una capacidad distinta, porque es una capacidad de ejercicio. ¿Qué significa esto? Que es una capacidad que me permite hacer uso de los derechos que yo tengo. Y en uso de ese derecho yo puedo efectivamente no solo adquirirlo, sino ejecutarlo e incluso contraer una obligación. Entonces, desde esa perspectiva, no es menor. Nos queda así que la capacidad, tomando la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, podríamos decir que es esta aptitud para adquirir derechos y ejercitarlos sin el ministerio o autorización de otra persona. Entonces, cuando decimos que es una aptitud legal para adquirir derechos, sería capacidad de goce. Cuando decimos que es la facultad que nos permite ejercer derechos y contraer obligaciones sin el ministerio o autorización de otra, estaríamos en la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, es decir, la primera que estamos analizando, es atributo de la personalidad y por lo tanto todas las personas la tienen por la sola circunstancia de ser personas. En cambio, la capacidad de ejercicio solo la tienen aquellos que la ley ha establecido. ¿Cómo lo ha establecido el legislador? En este caso, vía regla general y excepción. Fíjese cómo se redacta en 1446, porque habla que todas las personas son capaces. Ahí está la regla, todos son capaces, excepto aquellos que la ley declara incapaces. De manera que la excepción es la incapacidad, la regla es la capacidad. Y después van a ver ahí en el 1447 que respecto de la capacidad de ejercicio existen incapacidades absolutas, incapacidades relativas e incapacidades especiales. Esto es importante porque está las incapacidades que dicen relación con la capacidad de ejercicio y está la capacidad de goce, que es un atributo de la personalidad. Volvemos a este punto que es el que estamos tratando ahora, porque sobre la capacidad de ejercicio volveremos un poco más tarde. Pueden, dado lo que yo he dicho, pueden concebirse personas que no tengan capacidad de goce. Claramente, en términos generales, no. Pero, ahora, segunda pregunta. ¿Puede haber personas que no puedan adquirir determinados derechos? Sí, eso sí. Por lo tanto, todas las personas son capaces de adquirir derechos, pero ciertos derechos a veces, en ocasiones, no son susceptibles de ser adquiridos. Por ejemplo, si usted dejara una donación a una persona jurídica, por ejemplo, a la fundación que va a socorrer animales, y la Fundación de Socorro de Animales, que fue el propósito de a lo mejor de usted con un grupo de amigos, ya están con su directiva, ya está el grupo formado, están sus máximas, sus principios, y usted pronto a morir dice, en mi testamento dejo 1.000.000 de pesos para la Fundación de Socorro a los Animales. En este caso, esta fundación, mientras no se ha constituido como persona jurídica,
A pesar de tener, digamos, la intención, la propuesta, no puede ser susceptible de adquirir derechos. ¿Por qué? Porque no ha sido formada aún legalmente. ¿Mm? Ese es un tema dentro de la personalidad jurídica. Hoy día las personas jurídicas se constituyen, las sin fines de lucro, vía estatuto que debe ser aprobado por, en este caso, la Secretaría de las Municipalidades, donde se someten a un estudio de legalidad y si no hay objeción dentro de 30 días, quedan formadas estas personas jurídicas. Solo entonces pueden adquirir derechos. Podría ser también, por ejemplo, si el día de mañana usted lo nombran notario o notaria y entonces resulta que un amigo muy querido hace su testamento ahí en su notaría porque lo conoce, porque usted le da confianza y resulta que en premio le deja a usted, que es el notario, un valor allí. Supongamos le deja a usted una casa al notario. Entonces, puede adquirir ese derecho de herencia el notario o legado, supongamos en este caso, en ese testamento, tampoco puede ver. Es una incapacidad especial para adquirir un derecho. Pero el notario puede recibir herencias de todas otras personas, obviamente, porque solo está limitado en este caso a adquirir derechos de aquellos que se le dejaron en testamentos que han sido otorgados en su notaría. Ese es el único que presenta impedimento. Pero volviendo a la regla general, la incapacidad de goce es un atributo de la personalidad y por la sola circunstancia de ser personas se tiene este derecho. Bien, así que tenerlo presente. Ahora, distinto es, haciendo un traslado hacia la capacidad de ejercicio. Recuerden que ahí, en esa 1445, en su parte final, cuando habla de que la capacidad consiste en poderse obligar sin el ministerio de autorización de otra persona, estamos hablando de una capacidad de ejercicio, aquella que nos permite ejecutar los derechos. Por eso, efectivamente, yo puedo recibir, por ejemplo, de bebé una casa. El abuelo nació el bebé, le deja una casa. Obviamente que puede hacerlo porque tiene capacidad de goce, puede adquirir derecho. Pero obviamente esta persona, que es un bebé o que es un niño, puede, si así lo quisiera, vender esa casa. No puede, porque no tiene capacidad para ello. ¿Qué capacidad? Capacidad de ejercicio. Porque capacidad de goce tuvo para adquirir el derecho, pero no tiene capacidad de ejercicio, por ejemplo, para celebrar actos en relación con esa casa. Y por eso, cuando ustedes analizan las incapacidades del 1447, se van a encontrar con las absolutas, ahí donde están los impúberes, ¿ven? Precisamente las personas, varones que no han cumplido 14 años y las mujeres que no han cumplido 12. Ahí estamos hablando de, en este caso, un incapaz absoluto, un impúber. También está contemplado un caso emblemático de mucho debate doctrinario, como es las personas dementes, y también están los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Estas tres personas son incapaces absolutos, es decir, si se dan estas condiciones, estas personas no pueden ejercer ningún derecho. Todas pueden adquirirlos. Una persona tiene un hijo, por ejemplo, con una demencia severa o un retraso severo, podría ser eventualmente una demencia muy eh, de muy alto grado que le impida comprender o racionalizar lo que conoce. La pregunta es, ¿su padre le puede dejar a esa persona un bien, una herencia? Por supuesto, porque esa persona demente tiene capacidad de goce. Lo que no va a poder hacer es gestionar ese patrimonio que va a adquirir por herencia, porque eso lo va a tener que hacer de acuerdo a las formalidades que más tarde veremos y que se refieren a actuar a través de un tutor o curador. Bien. Luego de esos incapaces absolutos están los incapaces relativos, donde está el menor adulto, el varón mayor de 14, las niñas mayores de 12 y hasta 18 años tienen esta condición de ser los menores adultos, los puber. Bueno, ahí hay otras formas de actuar y también en este caso está el disipador que esté en interdicción.
Recuerden estos conceptos porque vamos a volver sobre ellos cuando hablemos de la capacidad de ejercicio como uno de los requisitos para la celebración de un acto jurídico. ¿Bien? Bueno, y dejemos entonces este plano de este atributo de la personalidad, que era la capacidad de goce, y pasemos al atributo estado civil. Este atributo se supone que también lo tenemos todas las personas por la sola condición de persona y con una prevención que este es el único atributo de la personalidad que no se comparte con las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen estado civil. Tienen nombre, domicilio, capacidad de goce, nacionalidad, patrimonio, pero no tienen estado civil, porque este es propio solo del individuo humano, el individuo de la especie humana. ¿Bien? Ahora, en el caso del estado civil, tiene una definición que es el artículo 304, que si ustedes lo revisan, es una definición que ha sido desde ya criticada, porque es una definición que es muy similar a la capacidad, porque el estado civil lo tienen las personas y agrega a la ley que eh, esta condición o capacidad le habilita para ejercer derechos. Entonces, algunos autores dicen, bueno, si esto habla del ejercicio, de la posibilidad de contraer obligaciones, ¿no es acaso la capacidad que ya estábamos viendo antes? Y por eso algunos han preferido dar una definición doctrinaria, más o menos cercana, a decir que el Estado civil es una posición jurídica. Parece más cercano, ¿cierto? Una posición jurídica que ocupa el individuo dentro de la sociedad y que esta posición, de sus relaciones de familia. ¿Mm? Eso es más cercano porque cuando ustedes asocian el Estado civil, les aseguro que mentalmente todos están pensando en la situación del soltero o de la persona casada, que si bien en este segundo caso no hay duda que es un estado civil, el estado civil de casado o de casada, sin embargo hay otros estados civiles. El hecho, por ejemplo, de ser hijo de filiación determinada es un estado civil. La persona que no ha sido reconocida por sus padres no tiene el estado de hijo de filiación determinada. Y eso lo priva de una serie de consecuencias, entre ellas adquirir derechos hereditarios. Entonces, es importante tener presente que tenemos esa figura. Ahora, el Estado civil debe tener una fuente. Y esa fuente puede ser lo que estamos diciendo, por ejemplo, un hecho, el hecho del nacimiento. El individuo que nace dentro de un matrimonio tiene filiación de inmediata, filiación determinada respecto del padre por la presunción, incluso pater is, que la van a ver mucho más tarde allá en familia, y respecto de la madre porque existe identidad de parto, ¿no? Entonces son condiciones y le genera de inmediato este estado civil de ser hijo de filiación determinada. La muerte es un hecho también y produce el estado civil de viudo. ¿Ven? Ahí tenemos entonces como fuente del estado civil un hecho. En este caso estamos hablando de hechos jurídicos, ¿cierto? El hecho que produce la filiación, el hecho que produce el estado civil de viudo. También puede emanar o puede tener su fuente el estado civil en la voluntad humana. La voluntad de los individuos, por ejemplo, a contraer matrimonio. Ellos optan por el matrimonio y al optar por el matrimonio, el efecto que les da el ordenamiento jurídico es el de darles la condición de casado. También, bueno, algunos han dicho allí que podría ser que el Estado civil provenga desde la ley le asigna a esto. Podría ser un elemento a lo mejor a debatir. También podríamos encontrar que la fuente del Estado civil podría eventualmente encontrarse en un acto jurídico procesal como es la sentencia. Las sentencias pueden establecer que una persona es hijo determinado, tiene afiliación determinada respecto de un individuo, ¿no? Y por último también la ley puede asignar estados civiles. Hay por ahí un caso que lo voy a mencionar como discutido, que es el del separado judicialmente.
¿no? El separado judicialmente, hoy día, en el momento en que se dicta la sentencia que efectivamente establece la separación judicial, surge este estado de separado judicialmente. Algunos piensan que esto es consecuencia directa de la sentencia y otros dicen que no, que este estado civil es un estado civil que proviene del legislador. Es el legislador el que lo establece. ¿Ven? Tenemos a los hechos jurídicos, tenemos a los actos voluntarios, tenemos a los actos procesales, tenemos a la ley que pueden intervenir como fuentes de los estados civiles. ¿Mm? También podemos mencionar la ley 20.830, crea el estado civil de conviviente civil. Esto también es relevante a la hora de decir que una persona que se ha unido vía acuerdo de unión civil tiene un estado civil, claro que lo tiene, y es el estado de conviviente civil. ¿Qué le permite a ese estado, por ejemplo, heredar? Algo que hoy día es fundamental, ¿ven? Entonces, por eso que esta definición doctrinaria parece mejor planteada. Posición jurídica. ¿Cuál es la posición jurídica de usted, señor? Señorita, ¿cuál es su posición jurídica? Soy conviviente civil, perfecto. ¿De dónde deriva esto? Del acto realizado que fue un acuerdo de unión civil. ¿Y esto tiene efecto? Sí, tiene efecto. ¿Cuál? El que, por ejemplo, puede heredar al conviviente. ¿Ven? Entonces se aprecia así claramente que cuando se tiene un estado civil, proviene de una fuente, esa fuente está relacionada con un acto generalmente de familia y luego ese estado civil tiene una consecuencia jurídica. Estas consecuencias jurídicas son los efectos que emanan de estos estados civiles. A partir del artículo 304 y siguiente, el legislador regula esta materia y entre ellas hay una que es fundamental, que es cómo probamos el estado civil. Larga discusión podría decir que cuando entramos a probar el estado civil. Seguramente es cuando esto efectivamente se desconoce. Y aquí voy a plantear un ejemplo que para que ustedes lo puedan tener como elemento a pensar. La situación, yo voy a hablar de situación mientras tanto. La situación de la persona que no ha contraído matrimonio, es decir, la persona soltera. Les pregunto y les dejo la inquietud para que me la respondan como tarea. ¿Es un estado civil? Antes de ir a la literatura, piénsenlo en base a lo que hemos conversado en esta clase. Ustedes me dirán sí y me expondrán los fundamentos y me dirán no y me expondrán los fundamentos, ¿ya? Para que quede claro entonces frente a esta figura. Bien, así que dejamos hasta ahí este video. El resto del tiempo lo ocupan en hacer la actividad que se las voy a dejar también escrita en su habitual ficha de clase. Bien, nos vemos entonces en el día de mañana para terminar los atributos de la personalidad y comenzar a ver algunos aspectos sobre la extinción de la personalidad.